Buen día, acá estamos, despertándonos, si no lo escucharon todavía, con la noticia de la muerte del Papa Francisco, Papa argentino, primer Papa latinoamericano, que tuvo un papado de prácticamente 12 años, y de eso vamos a estar hablando en el programa. Buen día. Nace la mañana en la ciudad, de lunes a viernes tu despertar, y vamos a estar donde vos estás, de acá en más. Siempre sale el sol, siempre sale el sol. Vos pones la radio para empezar, que de 6 a 9 vamos a estar, ser tu compañía por la ciudad, de acá en más. De acá en más. De acá en más, está en Urbana Play 104.3. Buen día, mis compañeros. Vamos llegando todos y nos vamos, tomando dimensión de la noticia de impacto mundial de la muerte del Papa, y sentimos que todo lo más que teníamos preparado para hoy, de alguna manera se diluye con esta noticia. ¿Cómo estamos, David? Buen día. Buen día. Sí, digo, tanto es así que si uno mira la tapa de los diarios de hoy, todos los diarios tienen una foto del Papa Francisco de ayer. Ayer su última actividad, que fue salir a saludar en la Plaza San Pedro en un papamóvil, después de que había estado internado más de un mes, ¿no? Saliendo del hospital el día 27 de marzo, parecía que el Papa lentamente iba recuperando su actividad. Bueno, lamentablemente, después de que ayer, además, hay fotos de las últimas horas con J.D. Vance, que es el vicepresidente de Donald Trump, a quien le concedió una audiencia en Santa Marta. Impresionante. Habla también, me parece, del espíritu de este Papa, ¿no? Que si bien, porque había asumido el papado con 76 años, se suponía que iba a un papado corto, por lo que él había contado, además viniendo de una experiencia en la cual Ratzinger por primera vez renunciaba y toda la iglesia se preguntaba cómo iba a ser la convivencia entre un papa emérito y un papa vivo, cosa que no había nunca pasado, porque los papas morían en ejercicio del cargo hasta la renuncia de Ratzinger. Entonces, con 76 años, parecía que el papado Francisco iba a ser un papado corto, por lo que él aventuraba, pero después se reveló como alguien con una ambición también de reformista dentro de la iglesia y de ser un jugador, además, en el sentido de la agenda mundial y las discusiones, que evidentemente lo llevó a tener una vocación muy, muy profunda por su misión tal como la concebía, con lo cual hasta las últimas horas previas a su muerte estuvo ejerciendo el papado Francisco y murió, según anunció el Vaticano. A ver, tenemos el audio. El cardenal Joseph Farrell. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Ahí estaba el cardenal Farrell anunciando que había fallecido 7:30 de la mañana en la casa donde vivía, Santa Marta, que era la casa de los visitantes. Él no eligió no vivir en los aposentos principales del Vaticano, sino que elegía en una vivienda más austera dentro de lo que es, ¿no?, la infraestructura del Vaticano. Y por eso Farrell además hacía hincapié al despedirlo con las primeras palabras que se conocieron de parte del Vaticano, que tuvo todo un recorrido a favor de
los más pobres y marginados, que es un poco la marca que el Papa quiso dejar en su papado. Un Papa nacido en Flores, en el sur, hijo de piamonteses, inmigrantes italianos, nacido en el barrio Flores, donde había un recorrido que recorría, está su hermana seguramente quien lo sobrevive, en el barrio de Flores. Esperaremos por hoy repercusiones en toda la dirigencia política, pero sobre todo dentro de la Iglesia Católica Argentina también, donde tuvo una influencia muy profunda en los nombramientos que hizo el Papa, por ejemplo, a quien él eligió como arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, que es el último cargo que él ocupó antes de viajar hace 12 años al Vaticano para el cónclave en el que, para sorpresa de todos nosotros, resultó electo, aunque en la votación anterior había tenido alguna cantidad de votos. Bueno, el arzobispo García Cuerva, seguramente, bueno, en las campanas están resonando ya en Roma, que es la manera en que se inicia el luto en Italia. Ahí los medios italianos están diciendo que los fieles cristianos están yendo a la Plaza del Vaticano, que también forman parte de ese momento en donde fallece un papa y después empieza todo ese proceso de la elección de un nuevo papa. Claro, empiezan a viajar los obispos al Vaticano y bueno, empiezan a reunirse en esa famosa fumata negra o fumata blanca. El cónclave, si votan y no encuentran acuerdo, sale fumata negra, y cuando llegan a un acuerdo, después de sucesivas votaciones, a veces es más rápido, a veces es más lento, viene la famosa Habemus Papa con él, ¿no? Dicen que él preparó mucho el cónclave buscando que quedaran muchos papas más progresistas, digamos, que esta idea de la línea reformista de la Iglesia, él pega un volantazo, ¿no? Cuando recibe el papado, y que bueno, que la idea de que sostener en el tiempo, y que él pensó mucho en que su sucesor surgiera de un cónclave con la influencia de estos obispos que él eligió durante su papado, que eran obispos también él, por ejemplo, era el primer papa no europeo desde el siglo V, entonces también había una idea de sus viajes, por ejemplo, eran mayoritariamente a países de pobres, más marginados. Y murió sin venir que tuvimos un papa argentino sin que visitara a la Argentina el papa argentino. No va a volver a pasar, creo yo, raro. Sí, que podría, no sé, pero sería extrañísimo que volvamos a tener un papa argentino en la historia de la Iglesia Católica. ¿Cómo le va, Rolo? Y acá estamos, procesando. ¿Bien? David nos avisó esta noticia muy temprano. Yo puse en el chat todavía. ¿David les avisó antes? Sí. Ah, bueno. No, porque me levanto un poco. Claro, pues David empieza antes, yo no me fijé. Llegué acá y me dice, Ale, vas a tener mucho trabajo hoy. Sí. Así que, bueno, estamos pensando ya en las películas, en todo lo que va a pasar ahí. Hay mucho material del Papa, particularmente me parece a mí el ensayo más interesante que hizo el Papa dentro de esta línea de abrirle a la Iglesia Católica a todas las discusiones, y sobre todo a los jóvenes, que era una preocupación del Papa Francisco. Hay una serie en Disney Plus que puede verse, que es Amén Francisco Responden, donde él se reunió con jóvenes de todo el mundo y que le hacían preguntas sobre diferentes temas que tenían que ver con sus inquietudes, con, por ejemplo, las nuevas diversidades sexuales, y él respondía a su manera, así que es una serie en donde se lo ve a un Francisco muy cercano respondiendo a esas inquietudes de todos los jóvenes y también mostrando esta apertura que él tenía en cuanto a la religión y el mundo. Sí, a no tener miedo a hablar de esos temas, ¿no? Sí. De la homosexualidad, él tenía en la agenda bueno, de hecho su primera actividad fue ir a la isla de Lampedusa, donde estaban los inmigrantes ilegales, hablaba muchísimo de la situación de los inmigrantes. De hecho, es parado o no, pero la última reunión fue con J.D. Vance, y él venía teniendo diferencias muy fuertes y marcándolas muy abiertamente con las políticas de deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump. Ha habido durante el fin de semana, en cuanto podamos hablar de eso, pero un desarrollo en Estados Unidos muy importante, porque la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos le puso un freno, que hay que ver si el gobierno norteamericano
toma en cuenta el Poder Ejecutivo, Trump, que viene ignorando las decisiones judiciales que buscan ponerle un freno a las deportaciones masivas de inmigrantes venezolanos, salvadoreños al Salvador. La Corte Suprema, una cosa muy excepcional, además una Corte Suprema muy conservadora, sacó durante el sábado una resolución de una página diciendo que no puede seguir deportando gente que no tiene derecho a la defensa, que no tiene una primera instancia de defensa dentro de los Estados Unidos. Y en ese contexto, justamente el Papa se reúne con el vicepresidente en una audiencia privada, que fue la última actividad que tuvo el Papa Francisco antes de morir esta madrugada, si recién te estás despertando, a los 88 años, en la casa donde vivía, que era la casa de huéspedes del Vaticano, en Santa Marta. Y veníamos con otra muerte que tenía que ver con el mundo del deporte, nada que ver, Sí. que seguramente va a quedar bastante opacada, pero no deja de ser una muerte significativa en el mundo del deporte. Guido, buen día. Buen día, sí. Para la Argentina se murió un pedazo gigante de la historia de Boca y, bueno, obviamente un tipo referencial en su puesto, como pocos, por lo menos en nuestro país, que fue el Loco Gatti. Que se murió después de estar 2 meses internado en el Hospital Pirovano con una neumonía que increíblemente tuvo a partir de haber ingresado por una fractura de cadera. Y bueno, le agarró una neumonía dentro del hospital y ayer la familia decidió retirarle la respiración artificial que tenía. Y se murió un ícono absoluto y un revolucionario del arco, como no hubo en la Argentina. Ahí está toda la división entre los filiolistas y los ¿no? Tenemos Bilardo o Menotti, Filiol o Sí. Gatti, ¿no? Sí, yo creo que igual los filiolistas... Messi o Maradona. Yo creo que los filiolistas o los gatistas, como vos decís, igualmente reconocen en Gatti a un gigante. Le pegó A una un gigante. pirueta en el aire, le reprochaban a Milei porque justo tuvo el mal timing de haber estado en ese programa la semana pasada con Fantino, Neura, y habló... Bueno, críticamente Gatti, ayer lo despidió, porque además él jugaba de arquero, cuando todo el mundo sabe. Milei dijo que él era un estilo filiol y bueno, porque un poco usaba lo sube- también los pies, ¿no? O No, Gatti fue- usaba los Gatti pies. fue- Filiol volaba más y Claro. según Milei él volaba mucho, era un arquero que volaba. Claro, por Filiol eso. siempre se le destacaron las piernas del Pato por la capacidad de reacción de vuelo y Gatti era un jugador de campo en el arco. ¿Era de esos arqueros que le gustaba tirar la última pelota? ¿O qué? De los que se llaman Era un arquero jugador. jugador. Un arquero absolutamente de los que están hoy en día. Es un anticipo de lo que eran Eso es los nuevo, arqueros de hoy. decís. Sí, Antes un el arquero se quedaba quietito en el arco. El arquero era un arquero que descolgaba centro, que agarraba la pelota y que voleaba y que tapaba los tiros de afuera o los mano a mano. Bueno, Gatti, él siempre dijo, yo fui un jugador de campo que estaba en el arco. Porque tenía un manejo de pierna. O sea que sos más maravilloso. gatista que filiolista en términos de lo que te parece que le hizo a ese puesto. Yo creo que él es absolutamente revolucionario en el puesto como ningún otro. Y eso lo pone como un destacado. Después, como arquero, Filiol me parece que fue el mejor. Hoy por hoy, el mejor es el Dibu Martínez de toda la historia. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Que combina- Y el Pato fue un monstruo también. Bien, 6:13 de la mañana, a medida que nos vamos despertando al impacto de la noticia de la muerte del Papa Francisco, esta mañana hora italiana, esta madrugada hora argentina, empieza a llenarse, como anticipaba David, la Plaza de San Pedro, que es la plaza ahí frente al Vaticano, en la ciudad de Roma. Vaticano es un estado libre dentro de Roma, pero está en Roma, digamos, y empiezan a acercarse del despedir al Papa Francisco Bergoglio, un Papa transformador. Si uno ve un poco la tapa de los diarios en este momento, la enorme mayoría destacan el pacto, el ímpetu reformador, un reformador audaz, el Papa que abrió las puertas de la Iglesia a las minorías, los pobres, los marginados. Y un poco me parece que ahí se va a parar un poco el balance de esto, ¿no? Un papa que fue muy resistido por los sectores más tradicionalistas y conservadores, que tomó medidas reformistas hacia adentro de la Iglesia, que es una estructura poderosa y muy tradicionalista,
con el tema de, bueno, el dinero, la transparencia al manejo de los fondos de la Iglesia Católica, un papa que hacía mucho énfasis en la austeridad personal, buscaba una iglesia alejada digamos, de las muestras de poderío económico, y andaba en un Ford Focus por la ciudad, elegía también la ropa más sencilla posible, vivía en la casa de los invitados, tenía rituales de muchísima austeridad, cosa que hacía también acá cuando era arzobispo de Buenos Aires, viajando en subte. ¿Se acuerdan cuando lo eligieron papa y se acordó de pagar la cuenta de diarios? Cuando viajó al Vaticano para la elección del Papa, pagó de su bolsillo la cuenta del hotel. Tenía gestos como de mucha austeridad. Y en ese contexto, bueno, también le tocó enfrentar la crisis de los abusos de la Iglesia y demás. Y están los que destacan el costado reformista, que para algunos fue insuficiente, para algunos no fue lo suficientemente profundo o lo que esperaban respecto a por ahí darle un lugar no tan subordinado a la mujer, establecer reglas todavía más estrictas en materia de los abusos de la Iglesia, etcétera. Pero claramente lo que destacan por encima de cualquier otra cosa es que fue un papa que, bueno, cambió un poco el rumbo de la Iglesia, ¿no? Que recibió una Iglesia de manos de Ratzinger completamente de valores muy conservadores, y a lo largo de 12 años hizo todo lo que pudo o todo lo que consiguió hacer para hacer una iglesia más inclusiva, más abierta y más cercana a los pobres, ¿no? Un poco su principal, desde la elección él era jesuita, que es una orden que ya de por sí tiene un vínculo con los más pobres, y él entendió, ¿no? Una iglesia con olor a pastor, una iglesia más vinculada a los pobres, los marginados, con apertura a los sectores minoritarios, y esa fue un poco la línea que el Papa quiso dejar y que transformó todo lo que pudo esta iglesia. Veremos sobre todo qué línea tiene el próximo Papa, ¿no? ¿Qué pasa con esta iglesia en plena transformación cuando se reúne ahora para elegir al próximo Papa? Bueno, tenemos en línea a la primera nota sobre el Papa, Liliana Zanucci, preside la Fundación Papa Francisco, está acá en Buenos Aires. Buen día, Liliana. Buenos días, María, buenos días. Triste día. Claro. Triste día. Liliana, ¿qué imaginan qué tipo de despedida se puede dar hoy en Buenos Aires para el Papa? Nos debatíamos incluso acá en producción si la gente irá más espontáneamente a Flores, donde vivió el Papa, o al arzobispo, o a la catedral donde vivía cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Mira, yo creo que la gente va a ir a todos lados. La gente, los que lo amamos, los que lo respetamos, bueno, yo creo que el Papa va a ser despedido en cada lugar simbólico, sea en su barrio de Flores, sea en la catedral, o sea en las iglesias de todas las provincias, ¿no? Uh-huh. Se nos fue un Papa argentino, Dios mío. Sí, no. Y obviamente que, bueno, su obra es universal, pero nos quedamos muchos con las ganas de ver qué hubiese pasado si venía el Papa a la Argentina, ¿no? Recuerdo haber conversado con el padre Pepe, que es uno de los padres de la orientación de los curas villeros, a los que el Papa Francisco le dio mucho espacio dentro de la Iglesia Católica Argentina, y bueno, y habían incluso llegado a hablar con él a qué lugares, qué provincias podía visitar, y el Papa pedía visitar Santiago del Estero o alguna de las provincias más pobres de la Argentina. Estaban en sus planes para cuando finalmente concretara si es que se iba a dar la visita a la Argentina. Sí, el tema de la visita de Papa Francisco a Argentina no dependía solo de él. Hay una disposición vaticanicia en lo que son las regiones, y cuando hacía un viaje a una región tenía que ver inclusive con determinados países. Quedó ese viaje quizás como un gran aprendizaje para nosotros también como argentinos, ¿no? Y una respuesta que se llevó solo él también. Yo lo vi la última vez el año pasado en Roma y le dije: Francisco, te necesitamos en Argentina. Y él me contestó: sí, yo quiero ir a Argentina. Pero bueno, tenía una complejidad muy grande.
porque para colmo nuestro país es tan grande que y en su estado, digamos, ya el año pasado no estaba tampoco tan bien, que ir a una provincia y no ir a otra, él tenía muchas ganas de ir al sur inclusive, tallaban los médicos, tallaban muchos en la decisión de ese viaje de Francisco a Argentina, pero bueno, por algún motivo no se dio. Uh-huh. Y decías, Liliana, estamos charlando con Liliana Zanucci, preside la Fundación Papa Francisco, está aquí en Buenos Aires. Bueno, algunos de los lugares más ligados, ¿no?, a la vida de Francisco, anterior a convertirse en Francisco, sino la vida de Bergoglio aquí en Buenos Aires, tienen que ver con Flores, donde vive su hermana, ¿no, Liliana, todavía? Claro, sí, donde vivió él toda la vida también. Sí, va a haber lugares muy simbólicos, obviamente, de despedida. Por eso dije, desde la catedral hasta la iglesia más humilde, en los barrios más pobres hay iglesias donde se va a despedir. No nos olvidemos que fue el Papa del amor. Nos enseñó el amor en su más alta concepción, el amor y el respeto por el ser humano, por la tierra. ¿Cómo no despedir a este Papa Francisco? Uh-huh. La verdad que es un día de absoluta tristeza, pero también de introspección, de replanteos. Él nos enseñó a abrir las puertas a todos, e inclusive interreligiosamente, no encerrarnos, los católicos, no, a puertas abiertas, ¿no? Él enseñó a abrir el corazón. Dios quiera que ese legado sea puesto en marcha de una vez por todas. Uh-huh. Que prive el amor. Gracias, Liliana, un abrazo. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Hasta luego. Ahora Liliana Zanucci, enfatizando un poco este Papa, ¿no?, que, por ejemplo, permitió que, bueno, la bendición de parejas homosexuales, la posibilidad de que los hijos de parejas homosexuales sean bautizados dentro de la iglesia, esta idea de que todos eran bienvenidos dentro de la iglesia y no que solo aquellos que cumplieran estrictamente con los postulados, ¿no?, de la Iglesia Católica. De hecho, en Estados Unidos había armado un gran debate porque Joe Biden, el expresidente de Estados Unidos, era pro aborto. Entonces decían, bueno, había una demanda de los sectores más conservadores que le decían al Papa que los políticos que votaran a favor del aborto no debían recibir la comunión si iban a misa. Y el Papa se negó a eso. Cambió un poco la postura, pero también cuando era Bergoglio y se dio el debate sobre la legalización del aborto, él había salido con una postura durísima, que después cambió bastante como Papa, digamos. El Bergoglio no fue idéntico al Papa Francisco. Bueno, lo mismo sucedió con lo del matrimonio igualitario. El enfrentamiento con Macri fue en ese momento cuando la ciudad no apeló una medida judicial y permitió la primera unión civil que significaba el matrimonio igualitario. Claro, porque no era una ley nacional, ¿no? Era y una empezó ley en la nacional, ciudad de Buenos Aires, claro. Y el Papa, en ese momento, Bergoglio, que era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, es decir, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en la ciudad de Buenos Aires, manifestó su rechazo a que la ciudad no evitara el primer casamiento y matrimonio igualitario. Pero después cambió muchísimo. Sí. Obviamente que no fue todo lo lejos que algunos sectores querían. Por ejemplo, todo el tema de la discusión del celibato, de los curas. Pero bueno, empezó a abrir, es cierto, las puertas y a también raliar los sectores más conservadores. Por ejemplo, tomó algunas decisiones que iban en contra de lo que quedaba de las misas en latín. La Iglesia Católica dio misas exclusivamente en latín y con los curas de espaldas a los feligreses hasta la década del 60, no tan lejano en el tiempo. Y después también acotó el poder de organizaciones como el Opus Dei, por ejemplo, ¿no? El Papa, dentro de ese mundo tan secreto, ¿no?, en muchos aspectos y poco transparente, del poder interno de la Iglesia Católica, porque así como hacia afuera era una figura
tremendamente sencilla y con como muy llana y muy accesible, y con un lenguaje muy simple. Hacia adentro, bueno, siempre dijeron que era un político avesadísimo, ¿no? Un feroz. La formación jesuita también forma parte de ese tipo de formación. De ese rasgo, ¿no? Sí, de la formación política. Digo, los jesuitas el tienen Papa como... peronista le decían también por su formación aquí en la Argentina. Sí. Sí, como que la orden de los jesuitas lo que tiene como particularidad es que está conformada como si fuera un ejército en el sentido de los cargos de cada... Es bastante piramidal. Después tiene mucha inclinación por la educación y mucha inclinación por la política. Claro, bueno, de hecho, por eso también la sorpresa de que un papa latinoamericano, un papa argentino llegara a ese puesto, después de que no ocurría desde el siglo V que un papa no europeo llegara a ese punto. Estamos leyendo ya el comunicado de Casa Rosada. La oficina del presidente lamenta el fallecimiento del Papa Francisco, quien se convirtió en el año 23 en el primer argentino en llegar a liderar la Iglesia Católica, la República Argentina, y a conducirla con entrega y amor desde el Vaticano. Un país de larga tradición católica y tierra del Papa Francisco lamenta profundamente la partida de su santidad, le envía condolencias a la familia. El presidente de la Nación acompaña en este triste momento a todos aquellos que profesan la fe católica y que encontraron en el sumo pontífice un líder espiritual. Milei destaca la incansable lucha del Papa para proteger la vida desde la concepción, promover el diálogo interreligioso y acercar la vida espiritual y virtuosa a los más jóvenes. Además, pone en valor su voluntad de llevar la austeridad con sus gastos personales. Bueno, un Milei que hace el recorte de aquellas cosas con las que sentía afinidad con el Papa, un recorte de gastos, el diálogo con los más jóvenes, el diálogo interreligioso y la cuestión antiaborto. El rasgo principal de este papa, que fue un papa con olor a rebaño, ¿no? Un pastor con olor a rebaño, la opción por los pobres, que destaca el propio Vaticano en su comunicado hablando acerca de un papa que eligió un papado cerca de los marginados y los pobres. Eso no está dentro de los rasgos principales que elige destacar esta mañana el comunicado de Casa Rosada. Bueno, no habla tampoco de, supongo que saldrá después, ¿no? Si hay días de luto y cuál será el procedimiento hasta respecto ahora no salió nada. Hasta ahora no Tendrá salió que hacerle nada. un anexo nuevo del boletín oficial publicando ahí los días de luto. Los días de luto, y decíamos, ¿no? En Italia hay una tradición en la cual en Roma están sonando las campanas en señal de luto después del anuncio esta madrugada, pasadas las 2:00 de la mañana en la hora argentina, 7:30 de la mañana en Roma, moría el Papa Francisco en lo que es la casa de los visitantes, la casa de Santa Marta, que fue la casa que habitó estos años. Bueno, tenemos el programa, por supuesto, absolutamente convertido en un programa que le va a dar cobertura a esta noticia principal, y está ya Juli Roffo trabajando con nuestro móvil. Juli, buen día. Buen día, María, ¿cómo estás? Estamos en la Plaza de Mayo, frente a la Catedral Metropolitana. Acá trabajaba Jorge Bergoglio antes de viajar a Roma, a ese cónclave que después de 5 rondas de votación y 2 días de duración, lo convirtió en el primer papa argentino, lo convirtió en papa en marzo de 2013. Por ahora somos muchos periodistas y no mucha más gente en esta Plaza de Mayo, pero estamos a la espera de, en principio, ver si dentro de un rato empiezan a sonar las campanas. Claro. Una tradición que, como decía, se lleva a cabo en Roma, todavía no acá. Es muy temprano para el funcionamiento habitual de esta catedral y de esta plaza en general, pero bueno, en principio te digo además que se nota la presencia ya desde muy temprano de medios internacionales. Obviamente esta noticia repercute a nivel mundial, así que además de los que estamos siempre, están los fotógrafos y los cronistas de agencias internacionales, porque es la principal noticia de todos los diarios del mundo en este momento, la muerte del Papa. Así que a la espera también de si el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, que obviamente este es su lugar de trabajo, bueno, se acerca, se asoma en algún momento de la primera mañana. Y recién prestaba atención, todavía no vi ningún tipo de posicionamiento de la bandera en Casa Rosada, a ver si hay bandera medio asta y demás. Todavía nada de eso ocurrió, es muy temprano, pero vamos a estar atentos
correr de la mañana, porque seguramente alguna de esas cosas va a haber. El que debe estar ya trabajando, Juli, es el diariero del Papa, que se hizo famoso porque tiene el puestito de diarios ahí cerca de la Plaza de Mayo, que era el que le llevaba los diarios de papel a Francisco cuando era Bergoglio y vivía ahí en la catedral, y que se hizo famoso porque contando la anécdota que después que el Papa, claro, los obispos cuando muere el Papa son convocados al Vaticano y salen sin saber, imagínate, bueno, y como nunca más volvió el Papa, Bergoglio salió de Buenos Aires al cónclave en el Vaticano y nunca más volvió a la Argentina, y se había ocupado de pagarle la cuenta que había quedado impaga al diariero ahí en Plaza de Mayo. Y le había quedado abierta la cuenta corriente, pero la cerró. Pero no sé si estará, yo supongo que irán a buscar al diariero, no sé si es todavía el mismo, Juli. Ahora vamos a ver, María, Dale. vamos a ver si lo encontramos. 6:30 de la mañana, gracias Juli, volvemos a tomar contacto con vos en cualquier momento, y acá estamos, programa especial por supuesto a partir del fallecimiento del Papa Francisco, la noticia con la que nos levantamos esta mañana. Big Mouth, Strikes Again, The Smiths. Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc felt. Walkman starting to melt. De la mañana, vamos a ver qué nos dice Jopo para la jornada de hoy. Jopo, buen día. ¿No está Jopo? El móvil, no, o el tránsito, perdón. Ahora después vamos con Jopo, que todavía no hemos dicho nada acerca de la temperatura. Tenemos 12 grados 6, la máxima para hoy de 22 grados. Algo nublado, dice. Después ampliamos con Jopo. Ahora vamos al tránsito. Diego Fernández. María, muchas gracias. Buen comienzo de semana. En Panamericana la marcha ya es intensa en la zona del Talar, en la unión de los ramales de Pilar y Campana, mientras que en Villa Soldati, en colectora de la avenida General Paz, a la altura de la avenida 27 de febrero, viene en el extremo sur de la General Paz, un automovilista atropelló a 2 personas. Allí, repetimos, en colectora de General Paz y avenida 27 de febrero, sentido Riachuelo, es decir, hacia el puente La Noria. Los trenes y el subte operan con normalidad, María. Gracias, Diego, hasta luego. Hasta luego.
6:34 de la mañana, vamos a pasar rápidamente por alguna otra noticia del deporte, Guido. Bueno, sí, la noticia del deporte tiene que ver con la clasificación de River. En la Liga Profesional, River ganó, fue convincente su partido frente a Gimnasia de Grima La Plata y se metió en los octavos de final de esta liga que todavía tiene algunos equipos por clasificarse. Boca ganó bien su partido frente a Estudiantes de La Plata después de un mal primer tiempo de Geneise. Ganó, está líder y ya se aseguró ser local en octavos de final, Boca. ¿Qué quiere decir esto? Que a falta de 2 fechas, como mucho puede terminar cuarto Boca, que el que termina cuarto en el grupo... Los 4 primeros son locales. Son locales, exacto. Entonces, quedan 8 en el peor de cada escenario grupo de Boca, sí, ya será local, al menos en la instancia de octavos de final. Y después pasó esto del triunfo de Racing frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, que hoy nosotros siempre estamos haciendo el juego mirando de los cruces, que todavía hay demasiadas posibilidades, pero a ustedes les gusta especular con eso, sí, como con los sorteos. Porque hoy estaría jugando River Racing, ni más ni menos. Hoy todos queremos evitar a Racing. San Lorenzo también por ahí le tocaban en cruce a Racing. Lo que no queremos es un primer partido con Racing, porque quedás afuera. Y sí, Racing, perdés. Racing cuanto más abajo esté, más puede complicar la existencia de los que más arriba estén en el otro grupo. San Lorenzo empató con Riestra y hoy estaría jugando frente a Estudiantes de La Plata en un cruce complicado, decididamente, para el Ciclón. Esto es un poco lo que pasó en la Liga Profesional. Todavía hay partidos por jugarse. Viene el River Boca el próximo domingo a las 3:30 de la tarde. Antes River tiene que ir a jugar Ecuador. Y ahí ver cómo terminan los futbolistas por Copa Libertadores de América para ver qué equipo pone el próximo domingo, que va a ser transmisión de Urbana Play. ¿Vas con Matías Martín y Marianito Almada? Vamos a estar ahí en el Muy Monumental bien. para la gran transmisión del próximo domingo. Transmisión de domingo de fútbol, ni más ni menos que River Boca. Más fútbol que eso no hay y nosotros nos metemos con Urbana Play ya en ese gran superclásico. 6:36 de la mañana y nos preguntábamos con David cómo son los siguientes pasos dentro del procedimiento interno que tiene la Iglesia Católica tras la muerte del Papa Francisco. ¿Cuándo viene el cónclave? Bueno, a ver, ahora al partir del momento en que se muere el Papa, el Vaticano queda acéfalo, digo. Hay que pensarle al Vaticano como una estructura de gobierno donde el Papa es el presidente y después diferentes tipos de cardenales van ocupando diferentes cargos. Bueno, todos los cargos que están abajo del Papa, todos cesan en su actividad. Porque son designados por el Papa, es como tiene el poder, ¿no?, de elegir quién ocupa qué rol, es como si fuese su gabinete, digamos. Sí, quedan 2 trabajando en sus funciones, que son las que tienen dado. Uno es Kevin Farrell, que es estadounidense y es el carmalengo, es actualmente prefecto del dicasterio por la vida. Bueno, es como si fuera el jefe de gabinete, una cosa así del Papa. Y el otro es el cardenal decano, Batista Re, es el apellido. ¿Por qué quedan estos 2? Uno, porque es el jefe de gabinete y aunque toda la actividad del Vaticano se frena a partir de este momento, bueno, el Vaticano internamente tiene que seguir funcionando. Ahora, Batista Re es el que tiene que llamar a los miembros del Colegio Cardenalicio. El Colegio Cardenalicio son los cardenales que tienen que ir a Roma a votar por el nuevo Papa. Tienen un plazo de... esto lo que va a hacer ese Colegio Cardenalicio les da un plazo de 15 a 20 días. Esto significa que entre 15 y 20 días... se elige el nuevo Papa. Empieza por llegan lo menos, a Roma. Claro, llegan a Roma los nuevos los cardenales que van a elegir al nuevo Papa. Bien. Un detalle de esto, y que tiene que ver con quién nombró y a quién nombró el Papa Francisco, es solamente votan los cardenales menores de 80 años. Con lo cual también habría que ver, digo, no solamente... Parece que el Papa Francisco, que falleció esta madrugada, si recién se están despertando al cabo de 12 años de papado, bueno, era alguien con mucha voluntad de dejar la insignia de una iglesia reformista, más allá de él, razón por la cual le prestaba mucha atención también a la designación de los obispos, pensando en la inclinación de los obispos, justamente pensando en el cónclave y la orientación de quienes van a votar
por su sucesor. Veremos Sí. cómo sale eso. Hablando de cónclave, Rolo justamente se puso en plataforma una película que habla un poco de cómo es la trastienda de la elección de un papa, ¿no? Sí, si bien es una ficción que está inspirada en un bestseller de Robert Harris, es una película de intriga, lo que muestra es un poco el procedimiento detrás del cónclave que elige al próximo papa. La película se llama Cónclave, tuvo 9 nominaciones para el Oscar y justo el fin de semana se subió a Prime Video, así que los que no la vieron todavía, es una película que tiene mucho de ficción, pero está inspirada en cómo se elige el papa y como contabas vos antes, esto de la fumata negra, la fumata blanca, todos los intentos antes de que finalmente se elija el papa, así que pueden verla porque es una gran película, una de las mejores películas del año pasado que ya se puede ver en Prime Video. Sí, por ahí nadie sabe mucho lo de la fumata blanca. Sí, pero no todos los que quizás no pertenecen a la Iglesia Católica no saben de dónde viene el... Que la pueden ver en Netflix, la película dirigida por el brasilero Fernando Meirelles, en donde Juan Minujín, nuestro Juan Minujín, hace del papa joven y del papa adulto en ese encuentro en donde Ratzinger, que estaba ya, preparándose para su salida porque estaba agobiado por cuestiones de acusaciones de deuda financieras y también de abusos sexuales por parte de la Iglesia, le anticipa a Bergoglio, al Papa Francisco, que era su elegido para que sea el que lo suceda en el papado. Todo ficción, ¿no? Todo porque además ficción. Ratzinger era una línea muy conservadora y el Papa Francisco representó una línea muy distinta. Lo que sí es que en ese momento se hablaba mucho de esta situación inusual en la Iglesia, que era tener un Papa emérito vivo con un Papa en ejercicio, y se especulaba si eso podía condicionar o limitar el poder de Francisco en la Iglesia Católica, y nada de eso pasó. No hubo nada anómalo en el funcionamiento del Vaticano a partir de esa situación que dio origen a esta película, que creo yo basada en una hipótesis que después no ocurrió, pero No. bueno, 6:41 de esta mañana. Nos ves, Nos escuchás. Cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3, Somos la radio que ves. en todo el mundo. Pymes que sí, son las que eligen a ICBC. Con herramientas y agilidad a China y el mundo van a llegar. Pymes que sí, con ICBC. Sí. Hacete cliente ICBC y potencia tu empresa. Conoce más en pymes.icbc.com.ar. Andes Origen le trae un gestito de oro, porque si compra cualquier Andes Origen rubia, la segunda va con un descuento despampanante. Hágame caso, su bolsillo feliz y usted y su caja de ahorros rozagantes. Y recuerde, beba con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Amiga, ¿almorzamos en Tom? ¿Vamos por una ensaladita o asado? Terraza en Tom. ¿Vinito o limonada? Terraza en Tom. Bueno, ¿a dónde vamos? El lugar donde encontrás todo y más. Terraza, siempre terraza en Tom. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar. La nueva línea Sensaciones de Canon presenta Canon Renovation Romance, para despertar tus sentidos, relajar el sueño y volver a enamorarte de tu cama. Canon Sensaciones, confort para tus sentidos. Nuevos vegetales deshidratados de Knorr, 100% naturales, lavados, cortados y picados para que sumarnos a tus recetas sea mucho más fácil. Todo el sabor de lo natural, listo en 3 minutos. Cebolla, morrón, espinaca y zanahoria deshidratada en escamas Knorr, libre de gluten. Hierro Casa de Fuegos. Una parrilla moderna con una original coctelería de autor. Vení y comprobalo vos mismo. Hierro, Boulevard del Mirador 220 Nordelta y Costa Rica 5602 Palermo. Con Superpréstamo de Santander podés hacer todo eso que tanto querés. Remodelar la casa, salir de viaje, hacer la parrilla, arreglar el auto y mucho más. Pedilo ahora desde la app Santander y tenelo en tu cuenta al instante. Santander, es el momento.
Cartera de consumo. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia y condiciones de contratación. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables en Argentina, consulten santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de desintegración accionaria. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666 8400. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 6:44 de esta mañana, en la que el mundo se despierta con la noticia de la muerte del Papa Francisco, confirmada por el Vaticano, mientras están sonando las campanas en Roma, en las iglesias, que es la forma en que las iglesias dan lugar al luto y al anuncio de la muerte del Papa Francisco, que por supuesto ya tiene la expectativa en la Argentina, de donde nació el Papa, el primer Papa argentino, el primer Papa latinoamericano de la historia, que hizo historia. Federico Walsh es amigo, fue vocero del Papa. ¿Cómo le va, Federico? Buen día. Buen día, María, ¿cómo estás? Bien. Bueno, falleció a los 88 años, un papa que estuvo activo a pesar de los problemas de salud y de la larga internación que tuvo en el mes de marzo, hasta ayer mismo. Es muy impactante pensar que no tuvo la fuerza suficiente como para subirse al papamóvil y hacer un saludo en el día de Pascua, y a las pocas horas moría en la casa en Santa Marta. Sí, todo, la verdad que sí, increíble levantarnos con esta noticia, como bien decís vos, verlo ayer en la plaza, saludando, pero bueno, fue, a ver, como él quería, partió como él quería, ¿no? Sin sufrir demasiado. Él siempre pedía que no hubiera mucho sufrimiento, que fuera en paz, y después de la Semana Santa, ¿no? Después del Domingo de Pascua, que para los católicos es una semana central, así que hasta en eso yo digo que Dios fue generoso con él, ¿no? Porque lo escuchó en sus pedidos, dejó que pudiera salir del hospital, que pudiera vivir la Semana Santa, que se pudiera, de algún modo, como decís vos, despedir de los fieles y partir. Así que hasta en eso también dio él hasta el último, se entregó hasta lo último, ¿no? Uh-huh. Sí, porque era un papa, incluso que si uno piensa cuando asume el papado, las cosas que él había mencionado con relación a la posibilidad de dejar en vida ese rol, como había hecho Ratzinger, su predecesor, él había hablado de un papado corto. Evidentemente, después tomó, digamos, impulso dentro de su agenda reformista, dentro de la Iglesia Católica, y tuvo el impulso de seguir hasta el último día, a pesar de sus problemas de salud, ¿no? Totalmente. A pesar de todo eso, superó la internación de esos 40 largos días, y empezó a volver de a poco a la actividad. Entonces, sí, la verdad que yo creo que pudo tener ese tiempo para poder acomodar y organizar algunos temas, para poder encontrarse con los más cercanos, y bueno, nada, eso, e irse en paz, irse tranquilo, y ahora ver cuál es el rumbo que va a tomar que toma la Iglesia. Claro, se habló mucho acerca de cómo él fue seleccionando, ¿no?, los obispos alrededor del mundo, pensando un poco también en que este giro de la Iglesia no dependiera solo de él, sino que el Papa que lo sucediera, el que surja el próximo cónclave, mantenga un poco la misma orientación en este mundo donde la agenda que el Papa tenía es una agenda
en retroceso, por lo menos una agenda en defensa de los inmigrantes, una agenda en defensa, donde él puso, por ejemplo, en agenda los primeros tiempos de su papado la cuestión del cambio climático. Muchos de los temas que el Papa Francisco tenía en agenda son temas que hoy están un poco en retirada en el mundo. Sí, totalmente. Creo que ahí está una de las grandes, o la gran reforma de su papado, que se empezó a ver después de varios años, que justamente fue la recomposición del colegio cardenalicio. El 80% de los cardenales hoy fueron nombrados por él, con lo cual... El 80% de los 141 cardenales de los que van a estar sentados fueron nombrados por Bergoglio. Exacto, y eso... O sea, 8 de cada 10 los nombró Bergoglio, de los que van a elegir a su sucesor. Sí. Exacto, exactamente. Con lo cual... Pero eso, perdón, no conozco perdón la ignorancia, o sea, vos tenés que esperar a que se genere una vacante de que muera un cardenal para poder nombrar, o podés nombrar la cantidad de cardenales que... Son las dos cosas, podés nombrar la cantidad de cardenales, siempre hay un número que está aproximadamente en los 220, 230, y de ahí son 130, 140 los que menores de 80 años tienen voto, porque no todos los cardenales pueden votar en este cónclave, solamente los menores de 80. Entonces, ahora es muy interesante porque, claro, el 80% fue elegido por él, con lo cual se estima que esto que decías vos, María, de la voz de los pobres, los inmigrantes, la guerra, todos estos temas que el Papa puso sobre la mesa, el cambio climático, los organismos internacionales, se estima que el futuro Papa los va a seguir, ¿no? Es un Papa, va a ser un Papa que surgió de la decisión de Francisco. Así que, pero bueno, ahora se activa todo este mecanismo del cónclave y que también es una gran incógnita sobre qué es lo que viene con el futuro Papa. Claro, si uno ve... ¿De dónde viene? Claro, ¿De dónde viene? ¿De qué país también, no? Estamos charlando con Federico Walsh, que fue vocero del Papa cuando el Papa era arzobispo de la ciudad, ¿correcto? Exactamente. Hasta que me dijo nos vemos a la vuelta y no volvió más. Claro. Que llegó a Roma, al Vaticano, como todos los cardenales que van a votar, y de repente lo vimos saludar, ¿no? Buonasera, ya tomando su primera decisión, ¿no? La primera decisión que toma un papa es elegir el nombre que va a llevar como papa, y al elegir el nombre de Francisco, el que era el primer latinoamericano y el primer jesuita, ya daba indicios respecto de buscar un papado mucho más cerca de los pobres y de los marginados que del poder económico o político de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, y que salió, ¿te acordás? Que se acuerdan que salió de blanco, sin ningún ornamento, hasta pidiéndonos a los que estábamos siguiéndolo que rezáramos por él, o sea, muy disruptivo, ¿no? Y bueno, sabes que el primer papa venido de América Latina, con toda esa carga, esa simbología, ese lenguaje, siempre me acuerdo que al principio, bueno, yo lo conocía, pero era un papa que uno le entendía, ¿no? Claro, sí, hay algo del lenguaje llano, recen por mí, la idea de cierta humildad y sencillez en el trato, pero a la vez una persona políticamente, entendido por buscar influir, tremendamente ambiciosa, ¿no? Combinaba esa situación de ser sencillo y llano, me parece, con una visión del poder respecto de cómo utilizarlo. Absolutamente, absolutamente. Y una persona a la cual no le temblaba el ejercicio del poder, ¿no? Uh-huh. Tenía esa mano firme para pararse frente a los presidentes, frente a los temas más complejos, no solo para la Iglesia, sino para el mundo, frente a la guerra, frente a situaciones internas de la Iglesia. Era un papa que ejercía ese poder con firmeza y con suavidad, pero que hacía sentir esa mano firme uh-huh. Que él tenía, no sé si el control sería la palabra, digamos, que no, que él estaba ejerciendo ese poder. Sí. Y por otro lado que también un papa
político, ¿no? Que intervenía, que muy no político. los asuntos. Muy político en el sentido de buscar influir sobre los debates, ¿no? Públicos. Así que veremos si su legado en este armado tan pensado por el propio Papa respecto de la orientación que iba a tener la Iglesia tras su muerte se sostiene, ¿no? Uno ve todos los diarios del mundo en este momento despedirlos con titulares bastante parecidos en términos de destacar el ímpetu reformista y una Iglesia de puertas abiertas, digamos, las dos cosas principales que se ven dentro de la evaluación de este papado son el ímpetu reformista, las puertas abiertas y básicamente también una Iglesia católica volcada a los pobres y los marginados, ¿no? Es un poco el legado de este Papa, me parece. Y yo te agregaría dos cosas más, con una fuerte impronta de los laicos, porque les empezó a dar un lugar que no estaban teniendo, y en algunos puestos clave a las mujeres. Creo que ahí abrió un poco, ¿no? Ahí aparece también esto del Papa en el sentido de decir, bueno, a los más liberales o los que pretendían reformas más profundas les queda alguna decepción en algunos ámbitos, pero fue mucho más resistido por los conservadores, pero también hay medidas en las que a ciertos aspectos, el tema de las mujeres por ahí, el tema de que no puedan dar misa, el hecho de que salir del rol tan subordinado que tienen dentro de la Iglesia Católica en su rol de monjas. Bueno, ahí había algunos reclamos que si bien el Papa dio ciertos pasos, algunos quedaron insatisfechos, ¿no? Quedaron insatisfechos, pero como bien señalabas, ¿no? Abrió las puertas. Bien. Fue una iglesia de puertas abiertas. Ahora veremos qué sigue y esperamos, los que somos francisquistas, esperamos que se siga ese camino. Francisco Walls, amigo, fue vocero del Papa cuando era arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por charlar con nosotros esta mañana. Gracias a vos, un abrazo. Hasta luego. 6:55, esta mañana en la que amanecemos con esta noticia, repercusión mundial, que obviamente dado que el Papa Francisco fue el primer Papa latinoamericano y el primer Papa argentino, desde luego, nos impacta especialmente. Y si sos Club Día, tenés nuevos cupones para todas las semanas, aprovecha estos descuentos exclusivos, escucha. Con Día Gigas, prepárate. El martes 22 de abril, si sos Club Día, vas a tener un cupón del 20% de ahorro en toda tu compra. Para aprovecharlo, presenta tu tarjeta Club Día de manera física o digital desde la app Día. Compra todo lo que quieras con el cupón de Club Día. Con Día Gigas. Ver bases y condiciones en diaonline.com/legales. El cliente debe escanear el QR propio Día reintegro en la cuenta del cliente. Nos ves, nos escuchás. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. En la app Santander tenés todas las promos para que aproveches y ahorres en supermercados, farmacias, ropa y más. Lleva tu banco en el celu, descarga la app Santander y hacé lo que querés cuando querés. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Había otra vez un espectáculo de cuentos en pijamas vuelve a Calle Corrientes. Y así es, del derecho y del revés. La magia de los cuentos cobra vida en esta segunda temporada imperdible. Una obra basada en los textos de Flor Suárez, con dirección de Emiliano Dionisi y música original de Pequeño Pez. Reestreno, domingo 11 de mayo en Teatro Astros. Conseguí tus entradas en la boletería o en teatro-astros.com. Viví la emoción de los cuentos en el teatro con Había otra vez. Un espectáculo de cuentos en pijamas. En Masmelos somos líderes en golosinas y productos para kioscos, golotecas, estaciones de servicio, petit mayoristas y vending. El surtido más amplio del país. La mejor atención. Ofertas a la medida de tu negocio. Te esperamos en Moreno, Morón e Ituzaingó. Búscanos en masmelos.com.ar y seguinos en TikTok e Instagram. Masmelos, expertos en buenos negocios. ¿Sabías que con Poet podés disfrutar más de tu casa? Porque además de la limpieza efectiva de siempre, las nuevas fragancias con aceites esenciales duran mucho más. Con Poet, sentí tu casa. Lee atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Si quieres estar a tono con lo que se usa, haceme caso. Blanco impecable todo el año. Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar.
Smart Life es tendencia en casa. Comenzá a disfrutar el paraíso en Viva Miches by Wyndham, mi todo incluido. El nuevo destino de República Dominicana en Playa Esmeralda, Miches. Relájate entre sus playas vírgenes y su variedad de restaurantes a la carta. Además, lleva cada momento vivido a otro nivel con las fiestas Viva Vibe. Consulta con tu agencia de viajes de confianza y disfruta lo mejor del Caribe. Cuando necesitas proteger tu auto, tu casa o tu comercio, no alcanza con que te atiendan. Necesitas que te entiendan. En San Cristóbal Seguros, te entendemos. Número de inscripción 0192. Superintendencia de Seguros de la Nación. 0800-666-8400. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar. ¡Yendo! No te quedes con ganas de cenar tarde. Estamos hasta las 2 de la mañana todos los días. Disfrutá de la mejor noche en Puerto Madero. Además de nuestros platos, nuestra carta de vinos y la barra de tragos. Puerto Cristal, Puerto Madero. Bremen Tools. Qualitat On Design. Los especialistas en estar bien descansados duermen en un colchón Springwall. Springwall, especialistas en descanso. Pymes que sí, son las que eligen ICBC. Con soluciones a medida cerca de tu empresa cada día. Pymes que sí, con ICBC. Sí. Hacete cliente ICBC y potencia tu empresa. Conoce más en pymes.icbc.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Siete de la mañana y acá estamos, en esta mañana en la cual el mundo despide al Papa Francisco con distintas evaluaciones acerca de lo que fue su papado. A las 8:30 de la mañana, esta es información de último momento, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, un obispo muy cercano al Papa Francisco, alguien con un vínculo personal fuerte, García Cuerva con el Papa Francisco. Imagínense que en su momento él tenía que elegir al que iba a ocupar el último cargo antes de que él se convirtiera en Papa, o sea, era un lugar muy sentido por Bergoglio en este caso. Así que 8:30 de la mañana en la catedral, que es ahí en Plaza de Mayo, donde el Bergoglio fue arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, fue el puesto que él ocupó. Quien lo sucedió, García Cuerva, elegido por el propio Papa Francisco, va a estar dando una misa a las 8:30 de la mañana, mientras distintos medios internacionales se congregan justamente alrededor de la Plaza de Mayo, que es uno de los lugares de repercusión de la muerte del Papa Francisco, nacido y criado en Flores, el barrio Flores, donde hay una suerte de recorrido turístico del lugar donde nació el Papa, y vive todavía su hermana, probablemente va a ser una voz buscada, también la de la hermana del Papa Francisco, y nos quedamos todos con las ganas de que el primer Papa latinoamericano, el primer Papa argentino, visitara la Argentina, ¿no? Yo les contaba que hace un tiempito conversé con el padre Pepe, que es uno de los también, todos los curas villeros y particularmente el padre Pepe, cuando el Papa Francisco era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, creó no me acuerdo el nombre técnico, como el grupo le dio identidad al grupo de curas villeros y le dio un espacio muy relevante. Él hacía además muchas de las ceremonias en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, y en ese momento llegó a discutir incluso con el padre Pepe qué lugares quería visitar cuando viniera a la Argentina, y quería ir a lugares a los que él no hubiese ido cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, y que fuesen además lugares relevantes desde el punto de vista de la impronta que él le dio a su papado, que tenía que ver fundamentalmente con la opción por los pobres, ¿no? Y los marginados, incluso abriendo las puertas de la propia iglesia, sectores que históricamente han sido marginados con la visión más tradicionalista, conservadora o dogmática del punto de vista de la iglesia católica, ¿no? Hablando de los divorciados, las parejas homosexuales, las mujeres que hubiesen abortado, o también integrantes de otras religiones. Fue un papa
muy promotor del diálogo intrarreligioso. Pero bueno, vamos a arrancar por el anuncio que hacía esta madrugada, hora argentina, a la mañana muy temprano en Roma, el Kevin Joseph Farrell, carmalengo, que anunciaba de esta manera la muerte del Papa Francisco. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. A favor de los más pobres y los marginados, ese es el sello del papado, que sin embargo no estuvo entre los rasgos principales que destacó el comunicado de la Casa Rosada esta mañana al hablar acerca de la muerte del Papa Francisco. No sabemos todavía si hay disposiciones respecto al luto. Nos contaba Juli Roffo que se estaba fijando qué pasaba con la bandera, si quedaba media asta. En Roma la tradición es que suenan las campanas de las iglesias cuando muere el Papa. Sí, Roma acaba de dictar 8 días de luto. En el caso de Roma, acá en la Argentina todavía no ha salido ninguna modificación del boletín oficial. Que hable de cómo sería. De cómo sería, si hay luto nacional, si hay bandera a media asta, hasta ahora nada. En el caso del gobierno argentino, a través de este comunicado, le envía las condolencias, dice, a la familia Bergoglio. El presidente destaca que, bueno, trabajó en la protección de la vida desde la concepción. Habla también acerca de la austeridad que llevó al manejo de las finanzas del papado. Y ya después en un tuit personal puso Javier Milei: adiós, con profundo dolor, me entero esta triste mañana de que el Papa Francisco falleció hoy y que ya se encuentra descansando en paz, a pesar de diferencias que hoy resultan menores. Haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí, dice Milei, que había llamado al Papa Francisco como el representante del maligno en la tierra, dada su, obviamente, al estar en las antípodas ideológicas de esto durante la campaña, lo había llamado de esa manera. Después dijo que era el Papa de todos los argentinos, que estaba dispuesto a recibirlo en la Argentina, que quería que viniera a la Argentina, pero obviamente estaban en las antípodas, digamos. El Papa representaba hasta este momento una contrafigura de lo que son algunos de los movimientos más importantes en Estados Unidos, y que la Argentina es parte de este movimiento de la ultraderecha. De hecho, se reúne con J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos. Es la última actividad que hace el Papa, hace horas nada más, en una audiencia privada, porque el Papa estaba tratando de, darle voz a los inmigrantes ilegales deportados. Recordamos que su primer gesto cuando asume el papado es ir a Lampedusa, donde mandaban a los inmigrantes deportados de Europa, diciendo y poniendo todo el tiempo, ¿no?, el énfasis de que no fuesen tratados como criminales, aquellos que lo único que buscaban era una vida mejor. En el medio, una andanada de deportaciones en Estados Unidos, que después vamos a hablar de esto, que tiene que ver con una decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos muy inusual, que intenta ponerle un freno a las deportaciones de venezolanos. Ya mandó más de 200 venezolanos a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador, Donald Trump, sin ningún tipo de derecho a la defensa previa. Con lo cual hay un montón de gente además que dice que los mandan bajo acusaciones falsas, diciéndoles que pertenecen al Tren de Aragua. Hay una historia bastante impactante que en Estados Unidos vienen siguiendo mucho, de un salvadoreño casado con una norteamericana al que deportaron por error, suponiendo que los demás deportados hayan estado deportados siguiendo los procedimientos legales, cosa que no ocurrió. Pero bueno, en este contexto es muy llamativo que la última audiencia del Papa haya sido pelear hasta el último momento en contra de las políticas que a él lo mortificaban tanto. De hecho, bueno, le hablaron después del saludo que hizo hace horas nada más en el Vaticano,
Vaticano frente a la plaza por la situación. Se lo veía con una voz muy tomada, muy deteriorado, después lo que fue la larga... él tenía una afección pulmonar por la cual tenía un medio pulmón menos y había tenido una neumonía que lo tuvo internado durante más de 30 días, una infección de la cual parecía haber zafado y repentinamente, muere el Papa en las últimas horas. Pero antes hizo el saludo pascual en el Vaticano. Cari fratelli e sorelle, buona Pascua. Queridos hermanos y hermanas, buena Pascua fueron las últimas palabras del Papa que paseó en el Papamóvil ayer nomás. Nada hacía prever que lo que parecía ser un camino hacia la recuperación de su salud termina imprevistamente con su muerte. Le habían preguntado cómo se sentía de la recuperación después de la internación. Che cosa è per lei questa Pasqua così complicata dopo il ricovero? Come la vive? ¿Cómo es la Pascua después de su recuperación de salud? La vivo come posso. La vivo como puedo, dijo el Papa Francisco hace horas nada más. Mientras tanto, destacan, decíamos, los diarios que fue un papa reformador, fundamentalmente dentro de la línea conservadora que venía teniendo la iglesia con Ratzinger. Asume el papa con una iglesia de puertas abiertas. De esto hablaba el Papa Francisco en una entrevista con Fontevecchia. Jorge Fontevecchia, el CEO de Editorial Perfil, le preguntaba sobre la homosexualidad. Hablé 3 veces de la homosexualidad. La primera del viaje de Río de Janeiro. Si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? Segundo, de Irlanda aquí, cuando dije a un papá y a una mamá, nunca echen de la casa a un hijo o una hija homosexual. Acéptenlo, elaboren eso en familia. Y la tercera, en la entrevista de la Associated Press, donde hablé de la criminalización. Lamentablemente hay 30 países más o menos que criminalizan hoy día la homosexualidad. Y de esos 30, casi 10 tienen la pena de muerte. Eso es muy grave. Todos son hijos de Dios. Y cada uno busca a Dios y lo encuentra por el camino que puede. Es un papa con una línea, digamos, convengamos que dentro de la Iglesia Católica, los que aplican estrictamente las normas de la Iglesia respecto de, incluso excomulgar a los divorciados, dejar afuera, y el Papa además tomó medidas muy concretas, no solamente con lo que decía y que lo escuchábamos hablar con toda claridad, quién soy yo para juzgar, la Iglesia es para todos, permitiendo la bendición de las parejas homosexuales, permitiendo el bautismo de los hijos de las parejas homosexuales. Claro, los liberales, reformadores, algunos se quedan con sabor a poco, no hizo lo suficiente, debió haber tomado medidas todavía más severas contra los que cometieron abusos dentro de la Iglesia Católica. Ahí también dejó reformas el Papa respecto de las obligaciones de reportar los casos de abuso, pero digamos la orientación es clara, es una iglesia reformista, queda, muy resistida por los sectores más tradicionalistas y más conservadores y quizás con sabor a poco, quizás fue un papado corto. ¿Cuánto tiempo lleva a reformar la Iglesia Católica, no? ¿De qué más hablaba también? La cuestión de, al elegir él como jesuita, llamarse Francisco, que fue un santo que dejó todo para estar cerca, despojarse de todos sus bienes y estar cerca de los pobres, ya daba una señal clara desde el momento en el que elige llamarse Francisco. Y esto decía el Papa sobre esto. Ogni persona che ha fame, sete, ogni straniero. Toda persona que tiene sed, que tiene hambre, un extranjero, un migrante. Toda persona sin ropa. Ogni carcerato è il bambino che Giuseppe custodisce. Son todos el niño que José custodiaba. Nosotros somos invitados a custodiar a esta gente, a abrazar a nuestros hermanos. Como lo hizo José. Consapevoli delle loro radici cristiane, risveglino lo spirito di el espíritu de reconciliación, de fraternidad, de solidaridad, de respeto. Bien, estas eran las prédicas permanentes del Papa Francisco.
Después, a ver, estoy tratando de ver, tenemos repercusiones esta mañana en Twitter, se pronunció Javier Milei. Cristina Fernández de Kirchner tuvo una relación muy compleja inicialmente, el kirchnerismo, sobre todo Néstor Kirchner, cuando el Papa Francisco era Bergoglio y no el Papa Francisco. Cuando lo eligen al Papa Francisco Papa, Cristina Fernández de Kirchner era presidenta de la República y le dieron un saludo frío. Sí. Frío es también un poco, si uno ve las palabras de Giorgia Meloni esta mañana, la primera ministra de Italia, son tanto más cálidas con el Papa que las que tuvo Javier Milei. Bueno, no se conocieron tampoco personalmente, creo. No se llegaron a conocer, ¿no? ¿Quién? ¿Milei y el Papa? Sí. Tuvo una audiencia tuvo privada. Una audiencia que estuvieron con la hermana de Milei. Fue Karina Milei, tuvo una audiencia privada, pero no tuvo relación previa a llegar a la presidencia. No, a ver, en la previa a la presidencia fue esto cuando le dijo es el representante del maligno. Después Milei en varias ocasiones dijo que le había pedido disculpas al Papa Francisco, pero no lo había hecho, más allá de eso no tenías otra relación. Cuando estuvo reunido con Milei, se lo mostró mucho más amable. Por ejemplo, a ver, de los políticos argentinos con el trato más distante era con Mauricio Macri. Siempre están las fotos de tensión, de momento, como que no había nada de afinidad ahí. No. Fue más cariñoso, se lo veía incluso más cariñoso con Milei, que lo había tratado, como decís, como el representante del maligno en la tierra en campaña. Sí, pero también Milei se puso en un lugar en ese encuentro, cambió también su postura porque hasta le pidió permiso para abrazar en un momento, como que Milei se mostraba en ese lugar donde como si fuera un fan de esa persona. Uh-huh. Después no tuvieron mucha más relación. No hay que olvidarse, que la Argentina, el gobierno argentino fue modificando también su postura respecto de lo que es el credo como Estado hacia un lugar más conservador que lo que proponía Bergoglio. Los ideólogos de la libertad avanza son más conservadores cuando uno los escucha. Son mucho más de la línea conservadora que de la línea, toda la agenda del Papa era la contracara a la agenda de la ultraderecha en materia de derechos. O sea, para toda la agenda del Papa vista de la perspectiva de la ultraderecha es una agenda woke, una agenda que hablaba de la defensa del cambio climático, de el buen trato a los inmigrantes, el tema de las diversidades y el respeto a las diversidades. Es todo lo contrario. Hoy yo creo que era una de las voces de mayor contrapeso a lo que está pasando en el mundo, la voz del Papa Francisco, que se pierde con su fallecimiento esta madrugada. 7:15 de la mañana. Harry Styles, As It Was. 12 grados 6 de temperatura. La máxima para hoy, 22 grados. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, when everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well.